Las semillas pirata tienen varias excepciones porque pueden ser piratas desde varios puntos de vista. De entrada son aquellas que no tienen sus 4 atributos de calidad: genético, físico, fisiológico y sanitario. ¿Eso qué quiere decir? Pues que las semillas, por ejemplo, en el caso de la calidad genética, no son de la variedad que dice ser en el empaque. Yo, por ejemplo, digo que es una variedad de maíz blanco y cuando abro la bolsa resulta ser que es de maíz amarillo. Ese es un punto importante. En el caso de la calidad física, cuando viene mezclada con otras cosas que no son de la semilla que dice el empaque, que viene con más basura o que trae otras especies o que trae malezas que son consideradas plaga y que pueden invadir mi terreno de cultivo. La cuestión fisiológica es aquellas que no germinan, no tienen potencial reproductivo, no germinan, entonces pues nunca se establecen y se venden como semilla. Y eso no es una semilla es aquella parte de la planta o la semilla verdadera que tiene capacidad de reproducción. Entonces cuando no tienen potencial de germinación, pues no se establecen. La semilla pintada también, ¿verdad? El grano pintado, efectivamente, el grano, la diferencia entre grano y semilla es que en el caso de la semilla es obligatorio que el embrión o siempre esté vivo, siempre esté viva esa estructura. En el caso del grano no necesariamente. El embrión puede estar muerto, pero el objetivo del grano es el consumo. Entonces no hay necesidad de que el embrión esté vivo para producir una planta. El grano se utiliza para la industria, para molerlo, para consumo humano o animal. Entonces ahí es la diferencia, que la semilla siempre debe tener su embrión vivo. De vista es muy difícil identificar una semilla pirata. Hay que tener algunos elementos previos para poder tratar de identificarlas. ¿Cuáles son ellos? Por ley, cualquier empaque que contenga semillas debe tener una etiqueta que diga información al respecto. Entonces, primero, si es de maíz, de qué variedad, si tiene tratamiento, etcétera, etcétera. Tiene que tener una serie de informaciones mínimas que están por ley. O sea, tiene que tener en el etiquetado. Entonces, exacto. Entonces, de entrada, si uno ve un empaque que de semillas, si no tiene esa etiqueta, entonces ya es un elemento para decir, cuidado, aquí puede ser una semilla pirata porque no me dice la información mínima. También hay esos casos en que la etiqueta viene con información totalmente falsa o no correspondiente. Ahí el asunto es que el SNICS, dentro de sus atribuciones de ley, tiene que estar supervisando y monitoreando el comercio de semillas para tratar de identificar este caso en específico. ¿Qué hace el SNICS? Toma muestras de esos empaques de semilla y la analiza para corroborar si lo que dice la etiqueta es correspondiente con el producto que contiene el empaque, ¿no? Nada más que eso tiene que ser, obviamente no es a la vista, tiene que ser un trabajo previo al consumo. Entonces, los agricultores también tienen identificados sus proveedores del insumo de semillas, entonces también los identifican y saben con quién pueden ir asistiendo, ¿no? El SNICS, por ley, tiene que integrar un registro de aquellas personas que se dedican al comercio, a la distribución, exportación e importación de semillas en este país. Y ese registro se conoce como el Directorio de Productores, Obtentores y Comercializadores de Semillas. Entonces el SNICS lo que hace a través de sus unidades operativas en la República es localizarlos de manera física, a los comercios, a aquellos que distribuyen semilla, darlos de alta y pedirles información. Entonces en esa información está: ¿cómo me compruebas que tú eres una empresa legal? Pues enséñame tus documentos con los cuales te diste de alta, tu acta constitutiva, o si eres persona física debes tener una identificación, debes tener un régimen que te permita vender semillas. Hay gente que no se registra, que no están registrados. ¿Por qué? Porque muchas de las empresas semilleras pequeñas lo que hacen es, un mes están en un lugar y se llaman de una forma, al siguiente mes ya se llaman de otra forma y se cambiaron de lugar o de local. Entonces, es ese tipo de comercio ilegal o de comercio no registrado, es muy difícil darle rastreabilidad porque cambian mucho. ¿Tienen un padrón? Tenemos un padrón de gente que se dedica al comercio de semillas. Cuenta con alrededor de 3,000 registros. De esos, un poquito más de la mitad están como comercializadores de semilla.
El SNICS les da un certificado en el cual les da un número de registro para que lo pongan a la vista en sus negocios, en sus comercios, para que el agricultor se dé cuenta de que ya tienen un registro, que fueron revisados por la autoridad y que la autoridad los tiene identificados y que de manera permanente el SNICS los está yendo a visitar para que la semilla que estén ofertando se encuentre dentro de la legalidad y dentro de los niveles técnicos que debe de ofrecer esa semilla. Ya han identificado gente que se dedica a esto, me imagino, ¿no? Sí, Al comercio. sí, así es. Sí, hemos hecho algunos visitas de verificación para levantar multas o sanciones. Primero verificar si es cierto que está vendiendo semilla que no está dentro de los parámetros técnicos para que el agricultor no tenga pérdidas económicas principalmente. Entonces, ¿Se castiga con cárcel también? En la ley hay 4 tipos de sanciones. La primera es la multa, que puede ir desde los 250 hasta los 10,000 salarios mínimos. Está el decomiso del material, ¿no? Eso es un poco más complicado. Está la clausura de los negocios, ¿no? Y finalmente está sí, también es una clausura. Son dos tipos de clausura, ¿no? La clausura temporal y la clausura definitiva, dependiendo si reincide en el problema, ¿sí? Si un agricultor adquiere una semilla pirata, pueden pasar varias cosas. Una, que la siembre y no se establezca porque no tiene germinación y hasta ahí. Okay. Mejor dice, bueno, lo único que perdió fue la inversión en la compra de semilla. 2, puede ser que él adquiera una semilla, la siembre, se establezca, él invierta, ¿no? Y al final no es la variedad, no es el producto que él espera. Entonces ahí la pérdida se incrementa porque él ya gastó o invirtió en el manejo de cultivo, fertilización, control de plagas, etcétera, etcétera. Y al final el producto no era el que requiere, no era el fruto, pues no era el producto final que se necesita, tanto en la industria como en el consumo, entonces no era. La otra, y que se van incrementando los riesgos, que yo pueda adquirir una semilla pirata y que dentro de la bolsa venga contaminada con malezas cuarentenarias. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo puedo contaminar mi campo de cultivo. Por ejemplo, en el caso de cúscuta, en alfalfa, que es una maleza es una maleza cuarentenaria. Si yo no tengo esa previsión de revisar primero la semilla antes de usarla, contamino mi campo con cúscuta y eliminar cúscuta de un campo es difícil. Entonces, eso le genera otro problema más al agricultor. La otra, que le vendan semilla que no esté autorizada, ¿no? En el caso de la semilla genéticamente modificada, ¿no? Que no esté autorizada en un lugar que debe estar autorizado, eso también es una semilla ilegal. Y eso también a lo mejor no le pasa nada si la establece porque es una semilla de calidad, simplemente que él cae en la ilegalidad por estar sembrando algo que no está autorizado. Entonces, como puede ver, los daños por el uso de semilla pirata son múltiples y se pueden ir acumulando al agricultor. Y cuando llegan al consumidor los consumen, ¿no? Ese es el otro problema, que a lo mejor estamos consumiendo productos que no es que a lo mejor dañen el físico del consumidor, pero que simple y sencillamente no está está pagando por algo que no tiene la calidad que le ofrecieron desde el principio. No aporta, así es. La otra es esa. La alimentación. Exacto, que a lo mejor yo estoy comprando semilla de una variedad que dice que es con alto contenido de proteína y al final no es cierto. Entonces, no hay que tener mucho cuidado con las semillas pirata. A los agricultores se les recomienda que cuando establezcan sus cultivos, guarden un poco de semilla. Porque cuando a nosotros nos llegan algunas denuncias y que vamos y tratamos de obtener pruebas para hacer análisis, pues resulta ser que ya la semilla ya la consumieron. Entonces, no hay evidencia de que... ¿no? De que exactamente. Entonces, el agricultor debe guardar algo de semilla para que nosotros podamos tener materia prima y hacer análisis y decir, esta semilla tenía estos problemas o no tenía problemas. Entonces ya el asunto ya pasa a otro nivel. Pues cuando uno recaba pruebas técnicas, lo primero que hay que ver es si la semilla tiene la calidad o no la tiene. Pero si no hay semilla, muy complicado. Bien, México, a partir de la ley del 2007, la nueva ley de semillas que se emitió en el 2007, ha sido considerado como uno de los referendos a nivel regional, hablando de Centroamérica o Sudamérica, porque mucha de la semilla que se está produciendo aquí
está atendiendo los mercados principalmente centroamericanos de semilla certificada. Entonces la etiqueta que emite el SNIC es muy conocida en toda Centroamérica porque allá no tienen capacidad de producción de la semilla. Entonces México ha sido un referente en cuanto a la emisión de catálogos de variedades, por ejemplo, en cuanto a que ahora ya tiene toda su reglamentación técnica para calificar semilla oficial, lo hace con base en estándares internacionales. Hoy México tiene ya un laboratorio de semillas acreditado a nivel internacional por la International Seed Testing Association. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que los certificados que México emita para la calidad de semilla tienen un valor en todo el mundo prácticamente. Son aceptados en muchos países, entonces eso, México ha sido el punto de referencia principalmente para la región centroamericana y parte de la sudamericana, ¿no? Y además en el caso de Europa ha abierto los mercados porque se están llevando semilla que se produce aquí de líneas progenitoras de híbridos de maíz, y se está produciendo aquí la semilla y finalmente en Europa se producen los híbridos que allá consumen, pero debe ser una semilla que debe tener una documentación que debe ser válida. Entonces México ha aprobado ese examen, es miembro de los esquemas internacionales de certificación de semillas de la OCDE y está reconocido como tal. Entonces las etiquetas que emite México para ese fin son reconocidas igual en más de 80 países. Entonces México ha ido avanzando, a lo mejor no de manera muy rápida, pero sí de una manera muy firme en la obtención de este tipo de acreditaciones. Entonces México, ahí vamos.